Secretos prohibidos. Salud íntima en la Edad Media. Verdades impactantes. Suscríbete al canal Historia Vivida y deja un me gusta en el vídeo. En la Edad Media, algunas enfermedades no eran solo un problema de salud, sino una señal de condena moral. Los males más misteriosos se propagan silenciosamente, corroyendo no solo los cuerpos, sino también las reputaciones. Muchos creían que el sufrimiento era un signo de la ira divina y los tratamientos a menudo se parecían más a la tortura que al tratamiento médico. El miedo condujo a la persecución y al castigo, dejando a los enfermos no solo en el dolor, sino también en el aislamiento social. ¿Alguna vez te has imaginado enfermarte y, además del dolor físico, ser acusado de herejía o inmoralidad? Hoy exploraremos el oscuro mundo de las enfermedades venéreas en la Edad Media. Pero primero, deja tu super like. Ahora, sin más preámbulos, sumerjámonos en este viaje de mitos, castigos y curas aterradoras. En la Edad Media, el conocimiento sobre las enfermedades era escaso y cualquier problema de salud solía atribuirse a fuerzas divinas o místicas. En el caso de las enfermedades venéreas, la situación era aún más dramática. Se creía que la sífilis y la gonorrea eran castigos directos por los pecados carnales. La Iglesia reforzó esta visión, considerándolos una manifestación de la justicia divina. Los pecadores eran obligados a confesar públicamente sus pecados y, en algunos casos, a someterse a penitencias extremas como largos ayunos y autoflagelación. La humillación pública era parte del tratamiento. Algunos afectados eran obligados a llevar marcas o símbolos distintivos en sus caras para indicar su castigo. Junto a las explicaciones religiosas, proliferaron mitos inquietantes. Algunos creían que la enfermedad era un signo de posesión demoníaca, lo que condujo a verdaderos exorcismos. Otros, influenciados por las creencias griegas y romanas, creían que era causada por desequilibrios en los humores del cuerpo, curables mediante sangrías y purgas. Por temor al juicio divino o para evitar el desprecio de la sociedad, muchos enfermos ocultaron sus síntomas durante el mayor tiempo posible, retrasando la búsqueda de tratamiento. Pero a medida que pasaba el tiempo, la enfermedad empeoró, teniendo consecuencias devastadoras. Sin una comprensión real de los orígenes de las enfermedades venéreas, los médicos medievales propusieron tratamientos que hoy parecerían una auténtica tortura. Uno de los remedios más populares era el mercurio, aplicado en forma de ungüentos o inhalado como vapor. El resultado: envenenamiento grave, pérdida de dientes y, a menudo, la muerte. La sangría era otra práctica común. Se creía que libraba al cuerpo de la sangre contaminada, pero en realidad debilitaba aún más a los enfermos, exponiéndolos a infecciones aún peores. Algunos tratamientos eran dolorosos e ineficaces, como las duchas genitales con vinagre u orina animal, que se creía que quemaban la infección. Otros métodos implicaban obligar a los pacientes a sudar durante horas bajo mantas empapadas en hierbas o sumergirlos en baños hirviendo, lo que a menudo empeoraba su condición. Aprovechando la desesperación, los charlatanes vendían amuletos milagrosos, pociones secretas y oraciones personalizadas. Algunas de estas mezclas contenían hierbas con efectos anestésicos, dando la ilusión de una cura temporal, pero sin curar la infección. Así, los enfermos pronto volvieron al punto de partida, con síntomas cada vez más graves. Las infecciones más comunes en la Edad Media eran la sífilis, la gonorrea y otras enfermedades genitales,
a menudo agrupadas bajo el nombre de fuego, debido a las sensaciones de quemazón que provocaban. Sin antibióticos, estas enfermedades podrían ser fatales. Sífilis, una de las más temidas, comenzaba con llagas indoloras que desaparecían dando la ilusión de cura. Sin embargo, años después, la enfermedad atacó los órganos internos, causando demencia, deformidades y, finalmente, la muerte. Gonorrea, también llamada gota militar, se manifiesta con intenso dolor al orinar y secreciones purulentas. Sin un tratamiento eficaz, muchos pacientes sufrieron durante años, a menudo aislados de la sociedad, considerados pecadores más que pacientes. Entre los tratamientos más brutales adoptados en la Edad Media, uno de los más dolorosos consistía en la inserción de finas varillas metálicas al rojo vivo en la uretra. Esta práctica, en lugar de curar, agravó aún más el estado del paciente, provocándole infecciones aún más graves. Además de estas torturas, otras enfermedades, como el herpes zóster, probablemente causado por herpes genital o ergotismo, provocaban llagas dolorosas y episodios febriles. Debido a que los síntomas variaban mucho, los médicos medievales a menudo no lograban distinguir entre diferentes patologías, lo que conducía a diagnósticos erróneos y tratamientos ineficaces que en muchos casos resultaban fatales. En la Edad Media, la Iglesia Católica tuvo una influencia significativa en cómo se percibían y trataban las enfermedades venéreas. Como el cristianismo predicaba la castidad y la monogamia, cualquier enfermedad de transmisión sexual era considerada un castigo divino por los pecados carnales. Los hospitales administrados por la Iglesia brindaban atención a los enfermos, pero el tratamiento se centraba más en la espiritualidad que en la ciencia. A los pacientes se les aconsejaba confesar, ayunar y orar, a veces como requisito antes de recibir tratamiento médico. En algunos casos, las enfermedades se consideraban pruebas de fe y se instaba a los enfermos a soportar el sufrimiento como una forma de redención. También había un fuerte componente de castigo social. A menudo se acusaba a las prostitutas de propagar enfermedades y en muchas ciudades se las estigmatizaba públicamente o incluso se las expulsaba durante las epidemias. Las minorías religiosas, especialmente los judíos, también fueron acusadas, a menudo, de difundir el mal, alimentar los prejuicios y la persecución. Otro aspecto curioso era la creencia en el poder milagroso de las reliquias sagradas. Mucha gente realizaba largas peregrinaciones para tocar los huesos de los santos o beber aguas consideradas milagrosas, con la esperanza de que su fe fuera suficiente para obtener la curación. Hacia finales de la Edad Media, la medicina comenzó a dar pequeños pasos hacia un enfoque más científico. El contacto con textos médicos árabes y griegos trajo consigo nuevos conocimientos, pero la teoría de los humores corporales continuó dominando la práctica médica durante siglos. No fue hasta el Renacimiento que mejoró la comprensión de las enfermedades de transmisión sexual. La sífilis, que alcanzó proporciones epidémicas en Europa, obligó a los médicos a buscar nuevas curas, lo que dio lugar a los primeros experimentos con hierbas medicinales, dietas específicas y tratamientos más específicos. Sin embargo, una cura efectiva no llegaría hasta muchos siglos después, con el descubrimiento de la penicilina en el siglo XX. Mientras tanto, las enfermedades venéreas seguían siendo un grave estigma social. Incluso reyes y papas lo padecían y recurrían a tratamientos secretos
para evitar la vergüenza pública. La moral religiosa y el sentimiento del pecado siguieron influyendo en la medicina durante mucho tiempo, demostrando que en la Edad Media el miedo y la culpa eran a menudo tan crueles como la enfermedad misma. Suscríbete al canal Historia Vivida si aún no lo has hecho y cuéntame qué piensas de este video en los comentarios.